por Nueva Vida. 7:32 en la mañana. Hola, ¿qué tal, Puerto Rico? Buenos días, Dios te bendiga mucho. Esto es En Ruta Nueva Vida 97.7. Estos aplausos para recibir a nuestro amigo Magdiel Narváez, Palabra Viva. Eso es. Buenos días. buenos días, hermanos, amigos. Un saludo a mi hermano y mi amigo, el licenciado Juan Gao. Estuvo con nosotros aquí ahorita por los medios, ¿verdad? Desde su casa. Una gran persona, un profesional, pero de primer orden. Si tuviéramos mucha gente así, tuviéramos mejor. Bien, hemos estado activos en los medios, ya que queremos obedecer la orden ejecutiva. Me quiero unir a Nueva Vida en esta saga de que este no es el tiempo para estar rebuscando textos bíblicos y justificar alegadas persecuciones contra la iglesia. Este no es el foro de eso. Primero, porque a usted no se le ha prohibido predicar a Cristo. Usted con un micrófono se para en su casa, pone un iPhone, teléfono inteligente, lo graba y lo corre por las redes y nadie va a ir a su casa a arrestarlo porque usted está violando nada. Aquí lo que se está buscando es proteger el Estado, proteger la ciudadanía, que también tiene derecho a que el Estado lo proteja por encima de los derechos constitucionales individuales de cualquier organización o cualquier persona. Ese es el Estado de Derecho en este momento. Esto no tiene nada que ver con la iglesia del libro de los Hechos. Esto no tiene nada que ver con los arrestos de Pedro, Juan, de Pablo, Timoteo. Aquello era otro escenario bien diferente. Y como hemos estado hablando de eso, pues me surgió en estos días la inquietud de si nosotros conocemos realmente nuestra historia como iglesia. Porque para mí una pregunta existencial es que si usted no conoce de dónde viene, usted no sabe ni para qué está ni para dónde va. O sea, si yo no conozco la herencia que yo porto como creyente, la herencia de una iglesia primitiva, la iglesia que se encierra en un aposento alto y es investida por el poder del Espíritu Santo. Si yo no conozco a fondo esa idiosincrasia que identifica este movimiento llamado originalmente el movimiento de Jesús, hoy yo no sé ni lo que estoy representando y mucho menos puedo identificar los tiempos que me han tocado vivir. Así que tendríamos que dar unos pasos hacia atrás un momentito en el tiempo para mirar esto. Hay gente que dice, no, la iglesia comenzó en el aposento alto. De hecho, yo fui uno de los que lo dije en algún momento. La iglesia comenzó después del bautismo del Espíritu Santo. Realmente la iglesia comienza en la mente de Dios. Dios tiene en agenda dejar representación del reino de los cielos en la tierra. Si eso no es así, no tiene sentido el concepto del cuerpo de Cristo. Y este es un concepto bíblico de la teología paulina, donde se expresa clara y diáfanamente la necesidad de que nosotros seamos la representación de Cristo, que a su vez es el Dios visible, la imagen visible del Dios invisible. O sea, Cristo representa a Dios, la iglesia representa a Cristo. Así que Dios desde el inicio tiene en mente que los creyentes en Cristo van a formar eventualmente un cuerpo que serán los representantes de Dios en la tierra. Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, verso 20, le dice al discipulado, pero miren, tranquilo, porque donde 2 o 3 estén reunidos y mi nombre sea convocado, allí yo estoy. O sea, ya ahí tenemos
una expresión magistral de Cristo donde está diciendo, oye, no depende de que usted tenga un local. No depende de que ustedes estén dentro de un templo. Donde estén 2 o 3 reunidos y ustedes me invoquen, yo voy a estar ahí. Entonces, el concepto de iglesia no se limita a una estructura. Se limita a que nos reunamos en una mentalidad unánime para convocar a Cristo y que se haga presente. Este planteamiento de la iglesia de Tampa está totalmente fuera de foco, de que son un servicio esencial, porque el servicio esencial, usted no tiene que reunir 400 personas para un servicio esencial. Si el servicio esencial es dar consejería, orar por los enfermos, dice el texto, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, y eso cumple con la orden de 10 o menos. ¿Ves? Entonces, la iglesia empieza a gestarse en la mente de Cristo y Cristo empieza a poner en orden cómo es que van a ir funcionando las cosas. Y dice, la iglesia está compuesta básicamente en un culto dominical en 3 grupos: seguidores, creyentes y discípulos. ¿Sí? Los mismos individuos que siguieron a Jesús. Seguidores, todos los que admiran a Jesús, tienen sus dificultades en algún tipo de su teología. Algunos lo siguen porque lo están velando para ver dónde flaquea, otros para tentarlo, para provocarlo, ¿sabes? Ese seguidor. Otros lo admiran, qué chévere, déjame ver, cuando esté por ahí de nuevo me avisa, yo llego. Tienes los creyentes que son que de alguna forma u otra creen. Este tipo tiene poder, este Dios lo traje, o sea, no, Dios tiene que estar con él porque las cosas que él hace, nadie las hace si Dios no está, ¿ves? Pero no se compromete con el movimiento. No me voy a identificar, porque identificarse en el tiempo de Cristo con el movimiento de Jesús cuesta. Entonces Cristo pide. La gente está equivocada. O sea, la verdadera relación del evangelio no es venir a Cristo para que me dé. Jesús pide y lo pide todo. Lo pide todo. Entonces tienes los discípulos, que es este movimiento que es al que Jesús le dedica tiempo. Ahí entonces tienes que hacerte la pregunta, ¿qué yo quiero ser? ¿Un seguidor, un creyente o un discípulo? Porque ni el seguidor ni el creyente Jesús le dedica el tiempo que le dedica un discípulo. Y le dedica al discípulo tiempo porque lo va a adiestrar. Un discípulo significa ser un aprendiz, ser un alumno, ser alguien que va a dejar de hacer las cosas que hace para empezar a hacer lo que el maestro le enseñe. Entonces, en ese proceso hay una muerte, y es la muerte del ego, donde Pablo plantea que ya no viva yo, que viva Cristo en mí, o donde Juan el Bautista dice que es menester que yo mengüe para que él crezca, porque tan pronto usted tiene un maestro, usted empieza a aprender a hacer las cosas como el maestro se las enseñe, no como los híbridos que usted quiera montarse. Dios no necesita mi opinión, y Dios tampoco necesita ningún tipo de plan ni sugerencia mía. Yo vengo como un aprendiz tratando de dejar a un lado lo que ya yo he aprendido para sentarme a aprender del que sabe, que se llama el maestro. En ese proceso es que la iglesia tiene que empezar a converger. Entonces, ¿qué decimos? Si Jesús tuvo discípulos, es porque iba a dejar su trayectoria como maestro y su legado marcado en unos hombres y unas mujeres que cuando él no estuviera iban a darle continuidad a sus enseñanzas, porque eso es lo que hace un maestro. Entonces Cristo estaba pensando en la iglesia. Y hay más texto, ¿verdad? Pero para darle un poquito de carne en otras áreas. Lo otro es, ¿hasta dónde Cristo pensó en la iglesia? ¿Hasta la muerte de los discípulos, o pensó en la iglesia después de la muerte de los discípulos? Pues mira, hasta después de la muerte. Porque Jesús le dice a los discípulos en Juan, yo me voy, porque en la casa de mi papá hay muchas moradas. Y voy a hacer lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. O sea, la continuidad no es en la tierra, es más allá de la tierra, lo que implica que si la iglesia surge de la mente de Dios, tiene que llegar hasta donde esté Dios al final del camino. Si Dios está en la eternidad, la iglesia llega a la eternidad. Por lo tanto, usted y yo debemos empezar a mirarnos
desde esa perspectiva de que usted pertenece a un cuerpo llamado el cuerpo de Cristo, que tiene una afinidad en el reino de los cielos, donde usted no pertenece a este mundo. Por lo tanto, su reino, que es el de los cielos, que es su nueva patria, tiene derechos, responsabilidades, libertades y obligaciones que nos circunscriben a nosotros a la realidad de obedecer al Señor, más que obedecernos a nosotros mismos, dentro de un marco de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, te veo, ¿En sí. qué punto la iglesia primitiva o la iglesia decide tenemos que hacer un lugar, tenemos que hacer un templo? Necesitamos un templo y un nombre. Sí. Al principio, la iglesia primitiva se empezó a reunir en las casas, porque era el lugar donde la gente podía sentarse en una mesa a comer, y la mesa distinguía al cristiano, porque en la mesa todo el mundo es igual. ¿Sí? Se siente el pobre con el rico, el que sabe con el que no sabe, el que tiene una posición con el que no tiene ninguna, el dueño del campo con los esclavos, todo el mundo está en la igualdad de condiciones, el padre con los hijos, el esposo con la esposa. Pero después el movimiento siguió creciendo y entonces se empezaron a encontrar en los caminos. En los caminos es un concepto bien común en las civilizaciones antiguas, especialmente si hay 4 caminos, un cruce de 4 caminos. Primero porque representa los 4 puntos cardinales en los que se fragmenta el mundo, el norte, sur, este y oeste, de donde viene todo el mundo, se encuentran la gente en los caminos de 4 puntos. Son caminos que comunican o conectan con ciudades, son caminos bien densos de población. Y ahí se encuentran para predicar. Entonces, ahí al predicar, la gente decide convertirse. Ahí mismo buscan agua donde estén, los bautizan, ahí cantan, ahí leen lo que tengan que leer y cada cual para su casa. Eventualmente, cuando tú lees las cartas a las iglesias del Apocalipsis, hay en la carta a Éfeso, que es la primera carta, es la carta que pertenece a ese movimiento, que dice: pero tienes algo en contra de los nicolaitas, a quienes yo también aborrezco. Entonces, ¿quiénes son los nicolaitas? Los nicolaitas son unos judíos de ese primer siglo que se meten dentro de la iglesia primitiva y empiezan a provocar un cambio de ser la iglesia horizontal, que era la iglesia primitiva, donde todos somos iguales y nadie está por encima de nadie. Pues aquí es una iglesia de servicio, a convertirla en una iglesia horizontal. Una iglesia donde tenga entonces... Vertical, gracias. De una horizontal en una vertical, donde tengan presbíteros, obispos, secretarios, asistentes. Entonces, mientras más vertical se hace la iglesia, menos horizontal, porque ya no puedes estar financiando los proyectos para todo el mundo, porque tienes que estar pagándole a toda la estructura que está creciendo. Y entonces, de ahí surge el que empecemos a hacer lugares como monasterios, que son los primeros lugares que se hacen. De los monasterios empezamos a hacer capillas, de capillas empezamos a hacer iglesias, y estamos hablando que ya para el siglo II, siglo III, ya teníamos estructuras donde reunirnos. Sacamos la iglesia de la casa y la metimos en el templo. Y entonces, cuando tú miras ahora, tienes que preguntarte si lo que tenemos es una sombra de lo que realmente es la iglesia primitiva en términos del servicio que se tiene que prestar, o si nosotros nos fuimos en un viaje, ¿verdad? Eso era parte del sueño de Dios. O sea, sí. ¿Verdad? Si eso era parte de la idea. Sí, era parte de la idea. Realmente no era parte de la idea, porque el judío lo que tiene es un templo y una sinagoga, o sea, un sitio central y unos sitios de estudios para doctrinar a su gente. La idea, la visión de Cristo es una iglesia de la calle. La visión de Cristo es de recoger gente. La visión de Cristo es la orilla, el campo. O sea, el primer movimiento más significativo de Cristo en nuestro país se llama los catacumbas. Es la visión de predicar el evangelio, de buscar las almas, de atender al necesitado, de mirar al que es distinto con ojos de que somos iguales. Y de plantearlo. Claro, debido a las inclemencias del tiempo,
las situaciones que varían, pues un templo se hace necesario por elemento de la comodidad. Lo que no podíamos hacer era entrar en la comodidad y soltar el servicio. Eso era lo que no se podía hacer. ¿Okay? No puede ser que la iglesia sea una mera iglesia de reuniones domingo, lunes, miércoles y viernes y que no pase nada y que yo dé una ofrenda para que otra gente se encargue de hacer lo que todos, siendo representantes del reino, deberíamos hacer. ¿Bien? Porque cada cual tiene su función. Entonces hay gente que quiere el cuerpo fragmentarlo en meros órganos y miembros. Yo soy la mano, no, yo soy el hígado, no, yo soy el pulmón. La realidad es que el cuerpo no funciona así, porque el cuerpo, como me decía Zaira, mi esposa, el cuerpo no es una mera colección de órganos. O sea, el cuerpo es la suma de todos los órganos funcionando en todo su sistema. ¿Bien? Porque el pulmón solo no va a funcionar si no tiene un corazón que bombee sangre. Y las venas tienen que el fluido moverlo por todos lados. O sea, no es que yo soy evangelista y este es pastor y aquel es apóstol. No, es que todos tenemos que ponernos en el mismo lugar, en la misma dirección, para hacer el mismo fin, el mismo propósito que se persigue cuando Cristo estaba. Esa es la idea de un discipulado, de que nosotros entendamos que esto no se trata de mí ni del ministerio que yo pueda ostentar o que yo pueda tener, sino de cómo lo que Dios me permite hacer funciona desde la perspectiva de la iglesia para cumplir con el fin que Dios persigue. Y este tiempo es un buen tiempo para nosotros volver a repasar notas, porque si tú me preguntas a mí, la idea ahora mismo es que la mentalidad eclesiástica a nivel mundial en muchos sitios estaba totalmente desacertada, corriendo a galope para donde no es y muchas veces sin cabeza. O sea, hoy día tú oyes la gente orando para que Dios reprenda el coronavirus y que el diablo salga y que el juicio de Dios se quite, y al otro lado tenemos un grupo de gente que dice, no, pero si esto es una señal del fin, hay que orar para que Dios proteja a lo suyo y Dios tenga misericordia del mundo. Pero esto no lo van a levantar así porque sí, porque si esto es una señal del fin, no la despinta nadie y después de esta vendrá otra, peor todavía, y seguirá porque ya este es el último carrete de la película. Entonces, ¿por qué hay gente orando de esa forma? Porque no conocen su idiosincrasia como iglesia. Cuando la Biblia dice, y el espíritu será quitado en los postreros días, está hablando de que la iglesia no va a estar aquí, porque la única razón por la cual el espíritu está en el mundo es porque la iglesia está presente, porque el espíritu y la iglesia son una misma unidad de combate. Entonces, si la iglesia no va a estar, ¿para qué el espíritu va a estar? ¿Me sigue? Entonces, tú tienes que mirar que en algún sitio del camino, la función de la iglesia es reinterpretar los tiempos para alertar a la gente de qué momento está viviendo y que puedan arrepentirse de corazón a Cristo, venir a sus pies y formar parte de este reino de los cielos. Magdiel, en estos momentos históricos que estamos viviendo, a mí me sorprende muchísimo ver, en lugar de más unión en ciertas áreas, por el contrario, sigo viendo cosas que yo pensé que iban a terminar. Yo creo que nosotros debemos ir acumulando abrazos, debemos ir acumulando amor, debemos ir acumulando hermandad, pero veo que no está pasando de esa manera, hablando, ¿verdad?, en ciertas áreas de la iglesia como tal. Sí, esto lo que pasa es que nos han metido en un pequeño seminario. El espíritu nos ha metido en un seminario de incubación. Entonces, en los procesos de incubación suceden dos cosas. O los pollitos se dan, o los pollitos no se dan. En el camino, esto lo que va a definir es quién es quién. Punto. Quiénes, no es que quienes estaban bien, quienes estaban mal, no. Quienes querían hacer su voluntad y quienes querían hacer la voluntad personal. Y en el proceso, la persona tiene que tomar una decisión. O se une al grupo de los que quieren hacer la voluntad de Dios, o se estrella. Sencillo. Porque esto es repetitivo. Esto ha pasado una y mil veces. Tú lees el libro de los Hechos. Un ejemplo rapidito. Bernabé viene con Marcos. Se enfrenta cara a cara con Pablo. Tienes de un lado a Bernabé, a Marcos, no sé quién más estaba con ellos, y al otro lado tienes un Dream Team. Tienes a Pablo, a Silas, a Lucas y a Timoteo. Pablo ve a Bernabé y dice, ¿para dónde tú vas? No, vamos con Marcos. No, Marcos no va. ¿Y por qué Marcos? Porque Marcos nos dañó el primer viaje misionero. Se le dio un homesick y empezó a gritar que quería ir a su mamá, a su gente, y no sé, no
nos acabó el viaje. Y estos viajes no son del 17 de junio al 30 de junio. O sea, esto nos vamos y no saben cuándo regresamos. Y en este segundo viaje, y gloria a Dios que Pablo hizo eso porque lo metieron preso en Filipo. Entonces, se formó un contraste donde Bernabé tuvo que abrazar a Juan Marcos y decir, vámonos. Si tú quieres un viaje misionero, vete con él. Pablo, y sonó cruel, rudo, pero tienes aquí la decisión. ¿Quiénes están en el espíritu y quiénes no están en el espíritu? Entonces, ¿qué sabemos después de Bernabé? Nada más. La historia de Bernabé murió ahí. Se acabó. Sí, posiblemente siguió haciendo más cosas, pero se acabó ahí. O sea, usted tiene que decidir si usted quiere seguir siendo la historia de la iglesia o la historia suya. Porque la historia suya tiene fin, la de la iglesia no. Wow. Señoras y señores, palabra viva con Magdiel Narváez. Siempre es una bendición escucharle. Sí, señor. ¿Dónde la gente lo consigue? En este momento sí que me consiguen en las redes. En este momento sí. Ahora sí. Sí. En la página nuestra de Facebook, El Galileo, en nuestra página oficial, www.elgalileo.org. Estén pendientes a las redes porque estamos grabando para iglesias, diferentes cultos. Este miércoles voy a estar en 3 sitios a la vez porque voy a grabar 2 o 3 cosas. Entonces se van simultáneamente a las iglesias que están ocurriendo. Tenemos un poco más de trabajo que antes desde casa. Gente, cuídese, quédese en su casa. Si tiene que salir, protéjase. Pero cumpla con la orden ejecutiva porque todos estamos en este barco. Sí, señor. En breve vamos a estar hablando acerca de una información que nos llega por la prensa de que Bill Gates está proponiendo un chip para ayudarnos, ¿no? a monitorear la manera en la que se está manifestando y controlar el coronavirus de manera sencilla. ¿Te parece inofensiva la proposición, Magdiel? Obama había aprobado eso ya en su administración para todos los envejecientes que tuvieran servicios de seguro social y Medicare para bajar la intensidad de papeleo. O sea, eso está sobre la mesa hace tiempo. Bill Gates lo que va a hacer es reproducirlo si se lo aprueban. Okay. Es ofensivo. Es ofensivo y no solo ofensivo, es una marca. Es una marca. Es apocalíptico. Es apocalíptico. Okay. Es una marca porque con el chip yo te puedo saber todo de ti, incluyendo dónde tú vas, tu cuenta de banco, tu tipo de sangre, tus enfermedades, dónde tú estuviste, todo. Bueno, con eso venimos, nadie se vaya. Gracias, Magdiel, buen día. Las 7:54. Nueva Vida.